tema de patología oncológica, un tema de técnica, ¿no? Prácticas de las traqueotomías, y ahora es un tema básicamente de anatomía y cirugía. Son dos temas, las agrupaciones en grupos ganglionares y las disecciones de cuello. La patología ganglionar linfática, igual como les mencionaba, lo más frecuente son las patologías inflamatorias. Ustedes ven a un niño o a un adolescente que tiene ganglios en el cuello, y esto ha pasado a veces en época de pandemia, cuando hacíamos teleconsulta, se comunica uno con la mamá de un niño de 7 años que está en el colegio. Ya pasó el avión. Y cuando está preocupada porque tiene bolitas en el cuello, hay que saber bien de qué se trata. Un paciente asintomático, un niño que está totalmente sano, corriendo en su tranquilo, pero tiene ganglios en el cuello. Y en algunos casos han llegado a consulta también. Si uno lo examina, tiene muchos más de lo que dice la mamá. Tiene una completa a cada lado. Niño asintomático. Esto solamente refleja un estado adecuado del sistema inmunitario por las afecciones exposición a virus o bacterias, reacciona y se defiende bien. En ausencia de síntomas, ahí no hay que hacer nada. Es difícil explicar a una paciente, una mamá muy angustiada, pero no, ¿cómo le van a cortar el cuello para sacarle un ganglio y ver qué es? No, es muy frecuente. Es diferente cuando haya un ganglio que está creciendo y crece más y es una bola tremenda, hay que descartar que sea una leucemia, un linfoma. En pacientes jóvenes, sí, pues ustedes conocen el Epstein-Barr y otros virus, pero en un paciente mayor es diferente. Repito, lo más frecuente es la patología no tumoral, inflamatoria, lo que se llaman las adenitis. Se dice adenomegalia al aumento de tamaño, y la adenomegalia por adenitis es frecuente. Hay adenomegalia también por problemas tumorales. Eso es lo que nos interesa. Los tumores pueden ser primarios o secundarios. Los tumores primarios de los órganos linfáticos son los linfomas. El tratamiento del linfoma no es quirúrgico, es quimioterápico, pero hay que establecer el diagnóstico histológico. ¿Qué hacemos con un bulto en el cuello? Si tenemos la duda de si es una metástasis o no, o si es tumor o no. Entonces, cuando hay evidencia ecográfica de la posibilidad de tumor maligno, se indica hacer la BAF, biopsia aspiración con aguja fina. Ese es el tipo de examen citológico para definir malignidad. Si en la biopsia aspiración con aguja fina me dicen que es un carcinoma epidermoide, esto debe ser metástasis que hay que buscar, de un primario que hay que buscar. Usualmente es el examen clínico general, incluyendo cavidad oral y faringe, una nasofibroscopía y una tomografía en cortes axiales de toda la cabeza y el cuello. Eso se llama búsqueda del primario. Si la BAF nos dice que es proceso linfoproliferativo, posibilidad de linfoma, entonces con la BAF, o sea, con la citología, no le pueden dar tratamiento. Hay que establecer bien el patrón histológico. Entonces, ahí sí está indicado hacer una biopsia, excisión, si es posible, de un ganglio completo, o una biopsia incisión, si es un tumor muy grande, para establecer con histología, o sea, con tejido, qué tipo de linfoma es. Es decir, si es un linfoma, es un tumor primario; si es un epidermo, es un tumor secundario metastásico. Había una regla de los 80 que decía: paciente varón mayor de 80 años con tumor en el cuello, entonces 80% de posibilidades de que sea tumor, 80% de posibilidades de que sea tumor maligno y 80% de posibilidad de que sea un tumor primario de cabeza y cuello. Pero hay un porcentaje, como ven, que puede ser primario de otro órgano debajo de las clavículas o debajo del diafragma incluso.
tumor de estómago, de próstata, de útero, de mama, de pulmón, puede dar metastasis al cuello. Acá nos vamos a ocupar de los tumores que vienen de cabeza y cuello. Ahora, para esto nos sirve la clasificación o la agrupación en niveles ganglionares. Antiguamente había grupo uno, abajo grupo 2. Ahora uno se basa en la biología de los tumores. Entonces empezamos de arriba hacia abajo. Por eso que primero están los niveles altos, los primeros números. Se emplean números romanos. Grupo uno, grupo 2, o nivel uno, nivel 2. Hay 5 grupos laterales y un grupo central es el grupo 6. Acá tenemos en estas láminas la línea completa, la línea azul completa es los diferentes niveles o grupos hormonales. Y líneas punteadas, una subdivisión. Nivel uno debajo de la mandíbula. Son dos, uno A y uno B. A anterior, B es atrás. Pero ¿cuál es la división? En línea punteada, ahí en el dibujo está el vientre anterior del músculo digástrico. ¿Y qué es lo que delimita? Los bordes de la mandíbula y los músculos digástricos y el hueso yoides. El hueso yoides ustedes lo pueden palpar fácilmente en ese ángulo que se forma entre cuello y región submandibular. Aquí, toque en profundidad, hay un elemento duro, ese es su hueso yoides, que se lo habrán mencionado mucho en el quiste tirogloso, tiene mucha relación. Pero es un reparo anatómico importante, como vamos a ver. Entonces tenemos el 1A y 1B. Vean, el borde de la mandíbula, a ambos lados, el vientre del bigástrico, el vientre anterior y el hueso yoides. Grupo 1A es más central, a nivel submentoniano. Vientre anterior del digástrico, hueso yoides y el otro el vientre anterior. O sea, más o menos central, ¿no? Y 1B detrás del digástrico, borde de la mandíbula, vientre anterior y vientre posterior del digástrico, hasta el ángulo de la mandíbula. Entonces, submentoniano, 1A, submandibular, 1B. Y hacia atrás se puede progresar hacia el grupo 2, el grupo más alto, que viene desde la base del cuello. Grupos 2, 3 y 4 son los que siguen al esternocleidomastoideo. Grupo 2 es el más alto, desde la base del cráneo hasta la altura del ioides o altura de la bifurcación carotidia. Ese es el límite. Y los límites del músculo esternocleidomastoideo y el límite con el grupo 1. Aquí está en línea punteada el nervio espinal. ¿Se acuerdan del espinal? El espinal accesorio o grupo o par craneal número 11, ¿no? Grupo 11 es, que sale de la base del cráneo, recorre el grupo 2, pero en su profundidad, no se ve así nomás. Por eso a esto le llaman espacio submuscular, porque está cubierto por los músculos esternocleido, digástrico, y es profundo. Dice que el grupo 2 es trabajoso, hay que separar bien el músculo y meterse y sacar con cauterio y todo, ¿no? Sacarlos. Pero, como les digo, ni una punteada este el nervio espinal. A este nervio hay que respetarlo, este grupo. Y va a dar inervación motora al músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el nervio espinal divide en grupo 2A al anterior y 2B a lo posterior. Hacia abajo está el grupo 3, en la parte central del cuello, siguiendo siempre la esternocleido, ¿no? Desde el ioides hasta la membrana cricotiroidea. Y hacia abajo el grupo 4, ya ustedes saben que el esternocleido se divide en dos fascículos, fascículo external y fascículo clavicular. Entonces, el fascículo external
el grupo 4A, el fascículo clavícula, el grupo 4B. Aquí hay frecuente metástasis de tiroides, por ejemplo. Pero es una zona un poco delicada, porque en profundidad está la base de la yugular, el ángulo yúgulo carotídeo, la subclavia, o yúgulo subclavio. El ángulo yúgulo subclavio es una zona muy, muy peligrosa. Hacia atrás ya está el grupo 5 o nivel 5, un triángulo bien alargado hacia arriba, es el triángulo posterior del cuello, cuyo límite posterior ya es el borde anterior del trapecio. Hasta ahí nomás es la disección de cuello, hasta ahí lo que se dice cuello visceral. Atrás ya es la nuca o cuello muscular. Igual el músculo, el nervio espinal continúa su recorrido por el grupo 5 hasta el trapecio. Y aquí en línea punteada está el músculo homoyoideo que divide en 5A arriba, que se le llama grupo de la espinal, y grupo 5B debajo, que es el grupo de la arteria cervical transversa y supraclavicular. Y a su límite en la clavícula, no sé, es el límite del cuello prácticamente. Esto corresponde a lo que llamamos como supraclavicular también. Ahora se le llama, esto es importante, el nivel de la espinal, debido a que el nervio espinal, que ya lo hemos visto en el grupo 2, continúa su recorrido por todo el tejido adiposo que está en el grupo 5 y va a dar una elevación al trapecio, a los músculos del hombro. Ese músculo tiene la función de hacer elevación de los hombros. Cuando hay lesión de este nervio, el paciente puede estar con un hombro más bajo, el hombro caído, y una gran limitación para levantar el hombro y levantar el brazo. No pueden, a veces llegan hasta la horizontal nomás, pero más arriba ya no pueden. Limitación funcional del brazo por lesión del espinal. Eso hay que evitarlo, salvo que esté el nervio infiltrado por el tumor. Bueno, ahí sí, pues hay que extirparlo. Pero si no, hace la disección, disecando todo el tejido ganglionar del cuello del grupo 5, pero se diseca bien el nervio espinal y se separa para poder respetarlo, no hacerle daño. Esa es la importancia del nervio espinal accesorio espinal o grupo número, perdón, par craneal número 11. Regresando a la cara anterior, el grupo 6 se llama grupo del compartimiento anterior. Y eso creo que podemos verlo acá mejor. El grupo 6 tiene el yoides por arriba, la escotadura subesternal y a ambos lados los músculos o las vainas carotídeas. Este grupo 6 tiene a la glándula tiroides, que es una glándula importante. Acá tenemos hospitalizada en Revalioto una paciente que se le hizo una disección del grupo 6 con cáncer de tiroides, se complementó con una disección del grupo 6, grupo anterior o compartimento anterior del cuello. Acá también se ve el, el nivel, el grupo submentoniano o 1A, ambos dientes anteriores del digástrico y el hueso hioide. Por ejemplo, en carcinoma del labio inferior se puede emplear este tipo de disección de ese grupo. Aquí está un resumen de los 5, o mejor dicho, de los 6 grupos ganglionares mencionados. Ahora, hablemos de disección de cuello. ¿Qué es disección de cuello? Es el tratamiento quirúrgico de las metástasis linfáticas al cuello de un tumor maligno primario de cabeza o cuello. Ya lo mencioné antes, un cáncer de estómago, metástasis al cuello, no es indicación de disección de cuello. Un cáncer de laringe con metástasis al cuello, ahí sí, porque está en el área de cabeza y cuello. Entonces, tumor maligno de un tumor primario de cabeza y cuello. La disección de cuello se empezó a hacer el siglo pasado, de los años 20 o 30, en la primera mitad del siglo pasado. Y ahí viene la definición, disección radical de cuello. ¿A qué se llama disección radical de cuello? Esa es la primera operación que se empezó a hacer, como les digo, el siglo pasado, a todo
tumor que ha dado metástasis al cuello, metástasis linfáticas, de cabeza o cuello, ya sea de piel, parótida, cabello oral, etcétera, pero que ha dado al cuello, se le hacía disección radical de cuello. ¿Qué implica esto? Extirpación en un solo bloque de tejido de todo el tejido celular granular, tejido adiposo y, y fascias que involucran a todos los órganos de los grupos laterales, 1 al 5, 5 grupos laterales, pero también incluyendo al músculo esternocleidomastoideo, a la vena yugular interna y al nervio espinal. Todo eso se acaba en un solo bloque de tejido con todas las secuelas funcionales que comprenderán. Con el transcurso del tiempo, ya en los años 40, 50, se, se dieron cuenta pues, que no era necesario ser tan radical y se empezaron a hacer modificaciones en la disección de cuello y se tenían buenos resultados. Entonces empezó a hablar ya de disección modificada de cuello. Algunos dicen disección radical modificada. Se puede hacer muchas modificaciones, pero basándonos en los tres elementos mencionados: vena yugular interna, nervio espinal, músculo esternocleidomastoideo. Resultó que el tipo más frecuente de disección que se hacía era a la que se llama tipo 3, también llamada disección funcional, porque se hace la extirpación del tumor, pero se preserva la función. Se preserva el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Es la disección tipo 3, disección funcional de cuello, para tratamiento quirúrgico de las metástasis linfáticas. ¿Qué pasa con el nervio espinal si uno lo secciona, o lo quema, o lo le hace daño, o lo extirpa por inflamación tumoral? El paciente se presenta con disfunción motora de hombro y brazo, con dolor también, y se queda con el hombro, un hombro más bajo que el otro, un hombro caído, como dice. La vena yugular interna, el principal drenaje venoso de la cabeza. Se puede pinzar y extirpar, y entonces se produce, bueno, hay cefalea, congestión venosa, edema venoso, tendencia al sangrado, a veces protrusión ocular, hasta que se recanalice la, el, el drenaje sanguíneo. Y el músculo esternocleidomastoideo tiene consecuencias funcionales y cosméticas también. Hay gran dificultad para girar o para flexionar la cabeza a un lado. Y además produce una retracción de la piel que a veces por retracción y un efecto cosmético notorio. Entonces, esto se evita preservando estos tres órganos en la disección modificada tipo 3. La tipo 1 es preservación solamente del nervio espinal. Y la tipo 2, preservación del nervio espinal y de la yugular interna. Es decir, se ha extirpado solamente el músculo. Y la tipo 3, como les digo, la más frecuente forma de disección modificada de cuello. Acá nos estamos refiriendo siempre a 5 grupos ganglionares laterales. En estas disecciones en las cuales no se extirpan los 5 grupos, sino algunos de ellos, es lo que se llama disección selectiva de cuello. Tipo suprahumeroidea es la disección de los grupos 1, 2 y 3. Tipo lateral de los grupos 2, 3 y 4, así siguiendo el esternocleido. Tipo posterolateral, 2, 3, 4 y 5. Y la disección solamente del compartimento anterior es la disección tipo compartimento anterior del grupo 6, nada más, es el grupo que involucra la tiroides. Hay otro tipo de disección de cuello que es la disección radical de cuello ampliada, es decir, más que una disección radical. La disección radical, dijimos, involucra la vena yugular, el músculo esternocleidomastoideo, el nervio espinal y los 5 grupos ganglionares en bloque.
ampliada cuando se extirpa algo más todavía, que puede ser, por ejemplo, un fragmento de piel que ya está involucrada por el tumor, hay que extirparlo también. O un fragmento de músculo o un reborde óseo mandibular o fragmento de la persona, ya se ha ampliado más allá. Es muy raro, pero en algunos casos se menciona. Vean este dibujo de la disección radical de cuello. Se ha estirpado, se ha cortado el músculo esternocleido. Aquí está el muñón de la yugular interna y el nervio espinal también. Queda un vaciamiento ganglionar casi completo. Esto es cuando son metástasis que van más allá, por ejemplo, de los ganglios linfáticos. El tumor ha roto la cápsula ganglio y se ha esparcido por el tejido blando. Entonces, mejor es hacer una extirpación total. Vean la modificada de cuello. Observen la diferencia en el dibujo. Aquí está el músculo esternocleidomastoideo, ahí está la vena yugular, ahí está el nervio espinal, pero están extirpados todos los ganglios. Este tipo de disección es más laboriosa que una radical de cuello. Hay que disecar todo, pero preservando bien por ejemplo, la vena. Ahora hablemos de la disección supraomoidoidea. Solamente es una selectiva de solamente los grupos uno, 2 y 3, y eso lo hemos mencionado así de pasada en cavidad oral. Tiene su indicación. Cuando hacemos disección modificada de cuello, perdón, disección selectiva de cuello supraomoioidea, grupos uno, 2 y 3, es cuando se tiene sospecha de metástasis ganglionar oculta, que es muy frecuente en cavidad oral. Si tienen un paciente de cavidad oral con un cáncer y hay sospecha de que puede tener metástasis oculta, o sea, no detectan el ganglio, ni en la palpación, ni en la ecografía, pero hay posibilidad, hay riesgo. Entonces se recomienda disección de cuello, pero no la completa, sino selectiva de grupos uno, 2 y 3. Se hace la incisión, se va estirpando los grupos, se va disecando y se encuentra un ganglio sospechoso. Ahí, ¿qué hace el cirujano? Tiene que enviar ese ganglio que está más grande o más duro, enviarlo al patólogo para hacer la biopsia por congelación inmediata. Y el patólogo debe informar y, por ejemplo, en este caso sería un N0, ¿no? Cuando se le pone N0 cuando no hay ganglios. Pero el patólogo informa y dice, hemos encontrado cáncer en este ganglio, entonces ya no es N0, N positivo. En ese caso se amplía y se continúa la disección modificada completa, grupos uno, 2, 3, 4 y 5. Si el patólogo dice este ganglio no es neoplásico, es inflamatorio, entonces no es cáncer, sigue siendo N0, se termina la disección de cuello, grupos uno, 2 y 3, y termina la cirugía con la extirpación del primario. Esa es la indicación de las disecciones selectivas. A esa disección también se le llama disección profiláctica de cuello. En la disección selectiva lateral, que involucra los grupos 2, 3 y 4, es una idea similar, pero ya no es un tumor que está en la línea media, orofaringe, hipofaringe, laringe, supraglotis. No palpan ganglios, no encuentran ganglios, pero son también tumores que mucho metástasis dan. Entonces se recomienda hacer una disección profiláctica. Y en este caso, por el drenaje linfático, que se conoce por anatomía, de los grupos 2, 3 y 4. Derecho o izquierdo, ahí viene la duda. No se puede saber a qué lado puede haber dado las metástasis microscópicas, ¿no? Se hace de los dos lados, bilateral. Y la disección posterolateral en casos de neoplasias malignas cutáneas, sarcomas de las partes posteriores de la nuca, de la región occipital, etc. Y la disección selectiva anterior de cuellos, solamente la disección del grupo 6. Aquí se ve ya, hay que verlo de frente, se ve mejor. Se emplea a veces en casos de tiroides, como el caso que tenemos hospitalizada ahorita la señora que le han hecho en disección central del cuello y viene por una posible recurrencia.
Tiroides, hipofaringe, tráquea, esófago cervical y de la región subglótica, o sea, por invasión de algún tejido, de algún campo. Esto ya lo vimos. Ayuda, ayuda diagnóstica, ayuda de estudios, tomografía axial, siempre que vean un tumor que desplaza a la tráquea o la vía aérea, esto es tiroides. Tumor de tiroides y gran metástasis cervical. Este es para disección de cuello. Incisión de McPhee, muy usada anteriormente, dos paralelas, pero es la dificultad. O sea, estéticamente muy bueno, pero paralelas implica levantar y bajar el colgajo a cada rato para hacer la disección. La incisión en palo de hockey y la disección modificada tiene este detalle. Mucho cuidado. No vayan a dañar la yugular, pero hay que pelarla, por decirlo así. Por eso lo digo, una radical es a veces más rápida, ¿no? Clampan la yugular y la cortan. Acá no, tiene que disecar bonito, con mucho pulso, para sacar. Acá están sacando los ganglios envueltos en soponeurosis, pero dejando la yugular en su sitio. Acá también con los drenes se está separando el músculo esternocleido y se está sacando el tejido que se va a extirpar, la disección del cuello. Acá está una disección de cuello, el espécimen. En el postoperatorio terminando hay que hacer mucha hemostasia, cuidado con la hemorragia o con la linforragia. Ambos son peligrosos. Y se deja un drenaje de succión continua. Estos drenajes son abundantes, a veces 100, empieza con 100, 120 cc cada día. Y además hay que ver qué es lo que drena. El sistema de drenaje portátil, el tamborcito que ustedes conocen, se aplasta evacuando el aire, se tapa, entonces los resortes mantienen la succión que debe medirse cada día. ¿Qué puede drenarse? Secreción serosa, puede ser sangre o plasma o linfa, y eso debe ir disminuyendo cada día. Cuando esté en un drenaje de más o menos 30 o 20 cc, ya se puede retirar el sistema y tal vez dejar un perro nada más. Y listo, es una disección de cuello. No, esta es una metástasis grande por un carcinoma de cavidad oral de la pared lateral de la mucosa del carrillo. Este caso, muy avanzado. ¿Cuáles son los grupos ganglionares afectados? Son todos prácticamente y con compromiso de la piel. Acá hay compromiso de piel evidente por úlceras y además por este aspecto medio endurecido y el color. La traqueotomía me dice que tiene problemas ya de vía aérea. Esto ya no se puede operar, se le llama cuello congelado. Bueno, esta es la forma de enviar un espécimen de disección de cuello a patología, poniendo rótulos para que el patólogo pueda orientarse cuáles son los grupos que se ha extirpado y el informe debe darse grupo por grupo. Es decir, debe decir cuántos ganglios hay en el grupo 2, cuántos en el 3, etcétera, y cuántos de ellos están comprometidos por la neoplasia. Esto es una disección 2, 3, 4, 5, selectiva, ¿no? Selectiva posterolateral. Bueno, yo no voy a... Quiero saber si dos cosas. Primero, si tienen alguna pregunta que hacer. Y segundo, quiero saber si me pueden confirmar cuándo, o mejor dicho, a qué hora va a ser el examen teórico que me han estado pidiendo que sea el día lunes o el día miércoles, pero falta una confirmación de todo el grupo, el examen teórico para todo el grupo que ha hecho cirugía de cabeza y cuello estas 2 semanas. Entonces, ¿quién me puede informar de eso? Porque ya hay que pedir aula. ¿Va a ser el lunes? ¿Va a ser el miércoles? ¿A qué hora va a ser? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Están todos de acuerdo en eso? ¿Ya más o menos lo han definido? Ya, entonces han concluido ya en que sea el lunes 1 de la tarde, más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, voy a hacer la gestión, ojalá que nos den aula, como son feriados, el tiempo nos queda apretado. Ya, yo me voy a comunicar entonces con su delegado para definir eso. Quedamos el lunes, 1 de la tarde. Bien, el día de mañana vamos a hacer un repaso del capítulo en la mañana, más o menos a las 9, la cuestión de 1 hora más o menos. Así hemos quedado con el grupo de Revaliati, pero los que deseen estar están invitados. Puede ser por vía Zoom. Un repaso, así rapidito nomás. ¿Ok? Ya le envío el delegado. Bien, si no hay otras cosas pendientes, entonces entiendo que ya terminaron